Mis amados, mi nombre es María Hernández. Hoy voy a hablarles de Isaías 28. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra. Significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, correo electrónico daza.predicaciones@gmail.com. Vamos a leer Isaías 28. Regala ese tiempo en oración a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu justicia, por tu misericordia, Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que te glorifiques hoy, que este mensaje sea bendición para mí, para cada uno de los oyentes, y que lo pongamos en práctica, Señor. Y que por medio de tu palabra, Dios, tengamos vida abundante. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, y el día de ayer fue Isaías 27. El mensaje lo resumí no me gustó mucho el título, la verdad, porque no me parece que abarca como todo, pero quería como dejar como ese puntico ahí, y es que cultivemos relaciones, que hay unas relaciones para cultivar y unas relaciones para desechar, para cortar, ¿cierto? Bueno, aunque el Señor ahí hablaba de muchas cosas, ¿cierto? No solamente de eso. Fue para mí muy difícil resumir ese mensaje de ayer. El Señor hablaba de muchas cosas, y entre esas habló de esto, de cómo Él nos cultiva a nosotros, cómo Él nos cuida a nosotros, pero también cómo Él rompe con alguien, pero también le invita muchas veces a que hagamos las paces. O sea, el Señor no corta con nosotros, simplemente Él siempre está invitando a una reconciliación. Entonces, mis amados, siempre al final vamos a darnos cuenta, o la gente se irá a dar cuenta, que no fue asunto de Dios, que el asunto fue de cada persona que decidió rechazar a Dios. No, pero ¿por qué? Yo no hago eso. Es asunto de cada persona que decidió rechazar a Dios, porque Dios no rechaza. Oh, pero ¿y por qué? Dios no rechaza a nadie. Ay, no. Buenas. Bueno, entonces generalmente Dios no es el que rechaza a ninguna persona. Somos nosotros los que rechazamos a Dios, ¿cierto? Él invita a hacer las paces, Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Entonces, la gente dice, el Señor por eso cuando vino le dijo a sus discípulos, no me eligieron a ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Sí, es el Señor el que nos elige. Siempre es Dios el que nos elige. Dios es el que viene por nosotros. La gente muchas veces dice, yo estoy buscando a Dios, no lo hallo. Tal vez no lo estás escuchando, porque Dios es el primero que te buscó, porque Él murió, Cristo murió por nosotros en la cruz. Entonces es claro que es Dios el que nos busca. Es claro, es Dios el que hace las paces. O sea, Dios nos corta una relación porque sí. Primero recordemos a Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, y quiso el Señor, fue y los buscó, ¿cierto? Y ellos, a pesar de que el Señor los buscó, no quisieron estar con el Señor. O sea, no se arrepintieron, mis amados. O sea, era el tiempo de que ellos se arrepintieran. Ayer leí, o antier, no sé cuándo leí esto, no sé si fue ayer, porque ayer muchos temas fueron tocados, y era que al malvado no se le puede tener misericordia. Cuando al malvado se le tiene misericordia, el malvado no aprende justicia. La justicia se muestra cuando el malvado es condenado. Entonces, ¿qué significa esto? No que, entonces no va a perdonar a nadie, no. Cuando alguien realmente está arrepentido, ya no es un malvado, el malvado no se arrepiente, ¿sí? El malvado finge arrepentimiento, pero el malvado no se arrepiente. Pero si alguien realmente está arrepentido, significa que no es malvado. El arrepentimiento es de gente buena, ¿sí? El arrepentimiento es de gente buena. El remordimiento es diferente al arrepentimiento. Remordimiento es la culpa por lo malo que hice, pero no cambio, pero no reconozco contra quién fallé. Por ejemplo, Judas tenía remordimiento, dijo, entregué sangre inocente, pero es que fue y le devolvió la plata a los sacerdotes. Él tenía que ir a pedirle perdón a Jesús, pero no le pidió perdón a Jesús, ¿sí? No le pidió perdón al que tenía que pedirle perdón. Un verdadero arrepentimiento implica que yo le pido perdón a la persona que le hice daño.
Y eso implica a Dios, porque todo pecado atenta contra Dios. Eso implica a mí misma si el pecado atentó contra mí. Y eso implica a mi prójimo, ¿sí? Debo pedir perdón. Debo pedir perdón e intentar hacer las paces, reconciliar. Si hice algo malo, devolver. Si robé algo, o sea, no es mi caso, pero si robé algo, devolverlo. Si hice, o sea, tratar de reconciliar, tratar de restituir lo malo que hice, ¿sí? En Colombia se ha visto un tratado de paz y es eso, o sea, hay que restituir las víctimas. O sea, se necesita un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento significa yo trato o intento en la medida, porque igualmente no es que, ay, ya, porque yo ya intento, ya mejoré las cosas y mi hermano que lo ofendí ya no lo ofendí, eso ya dejó de ser, no. Pero por lo menos intento y mi hermano hace la otra parte de olvidar el asunto, de realmente perdonarme. Pero es cuando ve que hay un genuino arrepentimiento. Entonces, mi amado, al malvado no se le perdona a la gente que se arrepiente, ¿sí? Porque no se puede, y eso no significa que va a guardar rencor, no. El perdón implica, o sea, tener misericordia con el malvado implica que está haciendo algo malo y yo lo premio, eso es tener. Pero perdonar es para mí, yo perdono. Pero eso no significa perdono significa sano mi corazón. Pero no significa que yo a ese malvado, entonces venga, yo le voy a dar todo, le voy a ofrecer cosas, le voy a ofrecer mi amistad, no. ¿Sí? Él tiene que de alguna manera pagar eso que él hizo, y si parte de pagar eso, si tenía una amistad conmigo ya no tenerla, eso se parte de pagar, ¿sí? A no ser que se arrepiente y quiera hacer realmente las paces, pero con un genuino arrepentimiento. Entonces, entre muchas cosas, ayer hablé de eso. Entonces, Dios sí busca hacer las paces, pero no viene a hacer las paces con un malvado. O sea, no es con la persona que... Entonces, por ejemplo, muchas veces la gente piensa que porque Dios viene a su vida, entonces Dios tiene que aceptar todo el pecado que hacen. No, eso es un malvado, ¿sí? Porque el que está mal somos nosotros, recordemos, el que está mal es el que tiene que arrepentirse y cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Si alguien me hizo daño a mí o yo le hice daño a alguien y cuando le pido perdón no significa que entonces yo le voy a decir, entonces me tienes que aceptar así y yo tengo que seguir siendo así y ya, no, parece, si es, por eso yo digo muchas veces, si es forma, no es porque yo le quiera hacer daño a la persona, sino que es mi carácter. No cortemos la amistad, no porque yo te odie, no porque tú me odies, sino porque mi forma de ser es ofensiva para ti, ¿sí? Mi forma de ser en sí, quién yo soy, ¿sí? Yo soy una persona que yo soy explosiva, o sea, yo reacciono, si a mí me hacen algo es muy difícil para mí yo no decirle, me estás haciendo esto. Yo reacciono cuando me siento como atacada, no sé si últimamente porque no he tenido, con las relaciones que tengo actualmente, las amistades que tengo actualmente, no me pasa eso, no me pasa de que yo reaccione con ellos, porque no me pasa, sí, simplemente no me pasa. Con mi hijo sí me pasa, sí, con mi hijo tenemos muchos encontrones y él sabe cómo yo soy, ok, entonces yo soy de que si me hacen algo y cuando reacciono, o sea, digo, no me gusta esto y me enojo y todo. Pero, y la persona sí puede aceptar quién yo soy así con ese tipo de personas, porque son como lidiando con cosas entre los dos limando, nos dice la escritura, el hombre, así como el hierro y el hierro con el hierro se pulen, así el hombre también pule al otro hombre, ¿sí? Nos pulimos entre nosotros. Cuando hay roces es porque tanto la persona como yo estamos mal y tenemos cosas que cambiar. Entonces son las dos, pero no decir eres tú solamente el que tiene que cambiar. No, mi amado, porque para discutir se necesitan dos personas. Cuando una sola no hace, una sola no... necesita positivo y negativo para que haya algo, para que haya energía, para que se encienda algo, sienta el combustible y el fuego. No es posible solamente una cosa y con una cosa ya, ¿sí? Entonces, si se enciende una discusión es porque las dos personas necesitan trato, las dos personas necesitan cambiar algo, ambos, porque si no sería uno solo discutiendo y el otro tranquilo y relajado. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de Isaías 28, a ver qué Dios nos habla. ¿Y por qué hablé esto de ayer? Sí, o sea, no se puede perdonar al malvado. Eso es importante. Entonces, para ir donde Dios, no podemos con la actitud de, Señor, perdóname porque sí, perdóname porque tú eres bueno. No, tenemos que decir, Señor, perdóname y realmente estoy arrepentido, perdóname, estoy realmente arrepentida de lo que he hecho, lo hice mal, atenté contra ti, atenté contra mí, atenté contra mi prójimo y voy a cambiar las circunstancias, voy a dejar de hacer esas cosas que hacía para resarcir o para restituir de alguna manera.
Bueno, ahora sí, entonces voy a empezar a leerles Isaías 26. Ok. Eh, Dice, hay de la arrogante corona de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia, aturdidos por el vino. Entonces, mi amado, aquí es aquellas personas que se creen mucho, el arrogante porque cree que está en abundancia, y aquí dice que es vino, o sea, que es mentira, que tienen abundancia, simplemente están embriagados de qué, de poder, de mentira, de engaño, y por eso se creen que tienen, por eso el Señor le dice, yo uso mucho, y hablo mucho de la iglesia de la iglesia de la Odisea, Dios le dice, tú te crees que eres rica, pero eres pobre, eres miserable, compra de mi oro, para que realmente seas rico, y compra, y algo así, ponte vestiduras blancas, y empieza el Señor a decirle muchas cosas. Entonces es eso, y cuando la arrogancia en nuestra vida significa que estamos embriagados de algo que no viene de Dios. ¿Sí? Que estamos embriagados de algo que no viene de Dios. Y por eso no podemos entender qué tan miserable realmente somos. Qué tan miserable realmente somos, porque un ebrio no entiende. Para un ebrio él está caminando bien, él canta bien, todo lo hace bien. Usted no ha visto un borracho, si conducen, dicen, no, yo conduzco, estaba conduciendo súper bien. Pero no, están conduciendo súper mal y por eso son los accidentes, mis amados, ¿sí? Entonces nosotros no podemos embriagarnos de la arrogancia, de creer que no nos falta nada, que estamos en abundancia. Yo ya había leído en un mensaje que realmente debemos acercarnos a Dios como somos pobres, en el que les hablé de la gracia y la soberbia. Nosotros tenemos que, en esta tierra, tenemos que acercarnos a Dios como Dios, yo necesito, soy un miserable que necesita, soy un enfermo que necesita el médico. ¿Sí? Porque si no así, Dios no va a venir a mi vida. Dios no va a estar conmigo. Entonces no puede haber... Bueno, voy a seguir entonces leyendo. Entonces no puede haber, yo no puedo acercarme a Dios si voy con una arrogancia a acercarme a Dios. ¿Ok? Voy a seguir entonces leyendo. He aquí una fuerte y poderosa, he aquí uno fuerte y poderoso de parte de YHVH. ¿Quién será ese fuerte y poderoso? Vamos a ver, para mí sería Cristo. Pero a veces Dios puede enviar otro tipo de personas. Vamos a mirar. Como turbión de granizo y tormenta asoladora, como turbión de aguas desbordantes que barren la tierra con violencia, con los pies visitará la corona arrogante de los ebrios de Efraín y la flor marchita de su gloria, de gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia. Entonces Dios está diciendo, bueno, te crees tan fuerte, yo voy a enviar uno más fuerte que te va a humillar. Es eso, siempre habrá alguien mayor. Cuando creemos que estamos muy arriba, pues si te crees el mejor abogado, siempre va a haber un mejor abogado, siempre va a haber alguien que te pueda humillar. Y aquí dice, viene de parte de Dios para que no seas arrogante. A veces es Dios que envía no para destruirnos. Mi amado, todo lo que pasa en esta tierra no es Dios para destruirnos, es Dios para disciplinarnos, para que cambiemos. Cuando Dios sé, esto es algo que digo repetitivamente, constantemente lo digo mucho. Tema cuando usted hace algo malo y le va bien. Tema, porque significa que Dios lo ha dejado quieto. Pero cuando usted haga algo malo y usted siente como que, como dice la ley del karma, la gente llama ley del karma, pero no es ley del karma, es Dios. Es Dios que te está diciendo, eso no está bien. Y te estoy disciplinando, te estoy corrigiendo. Cuando no existe la ley del karma, cuando tú haces y deshaces y no pasa nada, porque hay gente en el Salmo 73, podemos ver gente que hace lo malo y les va muy bien. O sea, hay malvados que mueren tranquilos, en perfecta vejez, tranquilos, y han asesinado, han hecho cosas malas, han robado, han hecho de todo, han abusado, han cometido crímenes y mueren tranquilos, pero en el Salmo 73 igual van a tener la paga delante de Dios. Entonces, lo que siempre digo es, demos gracias cuando hacemos algo malo y todavía nos pasa lo que se llama, lo que conoce la gente del común, ley del karma. Y eso significa Dios nos disciplina. No sé, siendo así, no es, eso no es correcto.
Significa que Dios te está disciplinando porque te está llamando, porque quieres que corrijas el camino, no para que te amargue, no para que te dañe, no para que digas, ah, Señor, pero porque otros sí pueden hacer lo malo y yo lo hago una cosita pequeña y ya mira a mí cómo me pasa. En cambio, mi vecino, mi vecina, o mi patrón, o este amigo, o este enemigo mío, cómo le va de bien. Eso le pasó a Asaf. Asaf dijo delante de Dios, Dios, ¿de qué me sirve a mí servirte a ti si mira al malvado cómo le va de bien? Eso es lo que dice el Salmo 73. Hasta que él entró, entonces Asaf reconoció que era una bestia, que estaba loco, no sabía lo que decía, que era necio. Porque cuando entró al santuario de Dios entendió que el fin del malvado es eternidad, es una eternidad en el lago de fuego. Entonces, mi amado, es mejor que aquí, si yo hago algo malo, se me parta una uña, me haga un rasponcito, cualquier cosa, es mejor eso y no ir al lago de fuego y que yo pueda cambiar, que yo pueda decir, eso no es correcto, lo hice mal. Ahora, no siempre Dios está ahí con la mano, decir, María, estás haciendo esto y tenga, no, porque mi amado es como nosotros, yo como madre, no todo yo le corregía a mi hijo, todo. Hay cosas que yo le hablaba y le decía, eso no es. O sea, uno como padre sabe cómo corregir a sus hijos. A veces es un castigo y a veces simplemente es hablarle y decir y mostrar que estamos enojados. Entonces Dios me ha disciplinado simplemente con su silencio y para mí es una gran disciplina que Él no me hable, que yo sentir como que Él no está ahí. Eso para mí es una gran disciplina. O sea, es la manera como Dios lo hace. Entonces aquí siempre va a haber alguien que viene a humillar a aquel que se cree muy altivo, pero eso sobre todo ocurre cuando Dios todavía quiere darnos oportunidad de salvación. Será como la breva y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia. Eso ya lo leí. Bueno, creo. Va a seguir. Que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia. Será como la breva temprana. El que la ve antes de agarrarla ya deseó tragarla. Wow. Porque también estos se dejaron llevar por el vino y arrastrar por el licor. Sacerdotes y profetas están aturdidos a causa del vino. Se tambalean por la borrachera, dan traspiés por el licor. Vacían en la visión, yerran en el juicio. Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, y no queda sitio limpio. Dicen ellos, ¿a quién viene a adoctrinar? ¿A quién trata de enseñar? O sea, le están diciendo como a Dios eso, ¿no? Dicen ellos, ¿a quién viene a adoctrinar? ¿A quién trata de enseñar? A destetados recién apartados del pecho. Pues nos dice, Salasak, Salasat, Kat, Lakat, Seir San, o sea, son palabras del Señor, ¿cierto? Dios a veces usa el lenguaje, Él trae un lenguaje diferente a veces. Pues bien, en otras lenguas y en labios de otros hablará a este pueblo diciéndoles, este es el reposo para el hambriento y esta la calamidad. Pero no quisieron oír. La palabra de Yahshua será para ellos entonces, Salasá, o sea, un lenguaje que no se entiende. Kualakat, Kualakat, Seirsan, para que vayan y caigan de espalda, y peligrarán y serán quebrantados, y caerán en mano del enemigo. Oh coplistas, burlones, que gobernáis a este pueblo de Jerusalén, oí la palabra de Yahshua. Dios está enojado con los sacerdotes, con los, aquí dice coplistas, menos que los cantores, está enojado con todos estos, porque ellos están supuestamente guiando al pueblo de Israel, pero no lo están haciendo bien, al pueblo de Jerusalén, y no lo están haciendo adecuadamente. Oh coplistas burlones que gobernáis a este pueblo de Jerusalén, oí la palabra de Yahshua. Habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol tenemos alianza. O sea, mis amados, qué triste. Hay gente que dice, no, es que no hay más destino que morir y ya. O sea, no nos importa la eternidad porque no va a haber eternidad. No, Dios no va a pagar nada, eso no existe. Entonces han hecho un pacto con la muerte. Y la muerte y el Hades también van a ser echados al lago de fuego. O sea, ese va a ser el destino de estas personas. Y con el Seol tenemos alianza. Cuando pase el azote, cual torrente, no nos alcanzará.
Porque de la mentira hicimos nuestro refugio y de la falsedad nuestro escondrijo. Entonces el malvado, por eso Dios castiga al malvado. El malvado sí o sí tiene que ser castigado. La gente piensa, ¿Dios va a perdonar al malvado? No, ya lo dijo en su palabra. Al malvado no hay justicia cuando se perdona al malvado. Entonces, una persona que realmente está arrepentida ya no se considera malvado porque hay un verdadero arrepentimiento. Realmente la gente va a la cárcel es porque para que aprendan, esa es la manera. La gente hizo un delito, va a la cárcel, entonces cuando salen aprenden, no puedo ir porque está en la cárcel. ¿Sí? Pero si se supiera simplemente con decirle a una persona y la persona fuera transformada y ya no volviera a robar, y hubiera una garantía de que no volviera a robar, ¿para qué tendría que ir a la cárcel, mi amado? O sea, realmente va a la cárcel, por el castigo, sí, pero es porque es un malvado y es para que aprenda justicia. Pero si él pudiera aprender justicia con otras cosas que no fuera la cárcel, se haría eso. Simplemente que lo único que se ha encontrado terrenalmente es eso, es ir a la cárcel, es parar a la cárcel. Algunas cosas, sanciones, dinero. Algunos aprenden pagando dinero, les cobran multa. Y así aprende, entonces hay diferentes castigos, pero sí debe ser castigado, porque tiene que aprender. Si la persona aprende, ya no se considera malvado. Se supone que el que fue a la cárcel ya no es malvado, ya no tiene ese delito. Ya no es culpable de ningún delito, porque ya pagó. Así se hace justicia, cuando la persona paga, cuando la persona supuestamente entiende. Sin embargo, muchos salen a seguir haciendo lo mismo. Cuando pase el azote cual torrente, y con el Señor tenemos alianza. Cuando pase el azote cual torrente no nos alcanzará, porque de la mentira hicimos nuestro refugio, estoy volviendo a leer, y de la falsedad nuestro escondrijo. Por tanto, Adonai Yahweh dice así: y aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, ese es Cristo, piedra probada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en él de ningún modo será avergonzado. O sea, creer en él ya no somos malvados. O sea, una persona que tiene fe no es mala. Sí, no puede ser mal alguien que crea en Cristo. Entonces uno dice, María, pero es que mira que está haciendo esto y habla de Cristo, no cree en Cristo. Porque el que cree en Cristo no tiene por qué robarle a nadie, no tiene por qué quitarle a nadie. Y sí, puede haber sido que lo hizo, pero inmediatamente se arrepiente y devuelve. ¿Sí? Hay un arrepentimiento pronto, rápido. El que cree en él de ningún modo será avergonzado. Pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada. El granizo arrasará a vuestro refugio de mentiras, y las aguas arrollarán vuestro escondrijo, y vuestro pacto con la muerte será anulado. O sea, nosotros teníamos un pacto con la muerte antes de que Cristo viniera. O sea, nosotros estamos destinados al castigo. Pero cuando vino Cristo, ese pacto fue anulado. Vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestra alianza con el Seol no será estable. O sea, Dios quitó eso. Cuando pase el turbión del azote os pisoteará, cada vez que pase os arrollará. Entonces aquí es el castigo del malvado, que piensa, no, solamente con morirme. O sea, por un lado yo lo veo de esta manera, de que ya nosotros teníamos un pacto con la muerte, pero la muerte ya no está para los hijos de Dios. Pero para aquellos que no son hijos de Dios, no tienen un pacto con la muerte en sentido de que no van a morir y van a descansar, no, van a ser en la eternidad, van a sufrir. O sea, no es que mueren y ya dejan de existir, no, ellos no tienen un pacto con que ya morí ya, porque la muerte va a ser echada al lago de fuego. Y vuestra alianza con el Seol no será estable. Cuando pase el turbión del azote os pisoteará, cada vez que pase os arrollará, y pasará mañana tras mañana, de día y de noche. Mi amado, el que está en el lago de fuego no descansa, es día y noche atormentado, hasta que el terror haya sido suficiente para aprender la lección. O sea, ¿y cuánto va a ser suficiente? Dice el lago de fuego eterno. O sea, el malvado va a aprender eternamente. Ahora, cuando aplicamos esto en la tierra aquí, que nos pasa algo, es cuando aprendemos, ya Dios nos quita el castigo que nos haya dado. Pero el que se muera en pecado, sin creer en Cristo, pues ¿hasta cuándo se va a aprender justicia? Eternamente. Entonces eternamente va a ser castigado porque va aprendiendo y eternamente tiene que aprender que hizo las cosas mal. Hasta que el terror haya sido suficiente para aprender la lección. O sea, ellos van a aprender la lección, eternamente van a vivir aprendiendo la lección. La cama será corta para estirarse y la manta estrecha para envolverse. Yahweh se alzará como en Perazín, se desperezará como en el valle del Gabaón, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su tarea, su insólita tarea. Yo podría decir que esta insólita tarea
Yo podría decir que esa insólita tarea del Señor es, a mí me parece que esa insólita tarea es que Cristo haya muerto por nuestros pecados, es la insólita tarea que me parece. Esa extraña tarea de morir por nosotros, del pagar. No encuentro, estoy aquí buscando dónde quedé. Por tanto, no os burléis, no sea que vuestras ataduras se aprieten más, porque me he enterado de la destrucción decretada por Adonai Yahweh Sebaot contra todo el país. Estad atento y oí mi voz, atended y escuchad mi dicho, el que ara para sembrar, arará día tras día. Abrirá surcos en la tierra y desterronará sin cesar. Una vez allanado el campo, no siembra el eneldo, o esparce el comino, o echa el trigo en sus surcos, o la cebada en la parcela determinada, y la avena en sus lindes. Porque su Elohim así lo instruye, y le enseña convenientemente. O sea, hay tareas para todo. Entonces Dios nos puede disciplinar, pero es para que crezcamos, para darnos palabra. En las cárceles, entonces la gente llega a las cárceles, pero también les enseñan, ¿sí? La idea es que ellos salgan de allí con algo para hacer, con algún oficio. Porque muchas veces muchos de los que caen allá no tienen ningún oficio, sino que roban, ¿cierto? Entonces les dan un oficio para que trabajen. Porque su Elohim así lo instruye y le enseña convenientemente que el eneldo no se trilla con el trillo, ni la rueda de la carreta se hace rodar sobre el comino, sino que con el palo se bate el eneldo y con la vara el comino. Entonces el castigo es para cada persona, es diferente. No podemos compararnos, o sea, nosotros podemos decir, María, pero es que porque a mí Dios me castiga de esta manera, a usted de esta y a otra persona de esta, porque somos diferentes, o sea, no es lo mismo, usted no va a hacer lo mismo. Dios dice que el comino se trilla de una manera, que en el eneldo de otra manera, porque son semillas o frutos diferentes. Entonces nosotros somos diferentes, nuestras obras son diferentes y Dios es el que sabe cuál es el castigo que realmente nos rompemos, con el cual realmente nos quebrantamos. Por eso yo siempre, no sé si siempre lo digo, pero tenemos que ser dóciles, mi amado. Si no aprendemos con suave, Dios dice, entonces esta roca está muy fuerte, hay que hacerle más duro, ¿sí? Entonces tenemos que ser más simples, más sencillos cuando viene el castigo. Por eso yo digo, si aprendemos Dios simplemente con leer su palabra y que Él nos reprende y que nos hable. Por ejemplo, mi mamá enojada, a mí no me gustaba que mi mamá estuviera enojada. Para mí era un castigo que mi mamá me hablara feíto. Para mí era un castigo, porque mi mamá ya murió, yo amaba a mi mamá cuando estaba con vida. O sea, tengo cariño con mi mamá, todavía la amo, pero la amaba en el sentido que ya estaba viva, ya no está viva. Entonces, yo amaba a mi mamá mucho, entonces simplemente que ella me regañara para mí ya era un castigo. No era como que, esa señora ya empezó a discutir, o que se pusiera enojada. A mí no me gustaba que mi mamá estuviera enojada conmigo. Entonces, si aprendemos así con que Dios se enoje con nosotros, pues va a ser más fácil, mis amados. Pero a veces la gente no entiende así, entonces vienen muchas dificultades. Ahora, nosotros podemos enfrentar dificultades aún haciendo lo correcto, pero eso va a ser muy diferente a un castigo. El castigo siempre va a ser más doloroso, mucho más doloroso que algo que viene. Por ejemplo, Job no fue castigado, enfrentó una circunstancia muy adversa, pero él no estaba siendo castigado porque Job no había hecho nada malo. El mismo Señor da testimonio de eso. Entonces, pero si Job hubiera sido castigado, sí hubiera sido muy terrible lo que él vivió. Lo que él vivió fue muy duro, pero como no era con castigo, sino era una prueba que Dios le puso, es diferente una prueba. Una prueba es yo te estoy limpiando la suciedad, es una prueba, y otra cosa es yo te estoy castigando porque lo hiciste mal. Entonces lo hiciste mal, te estoy dando ese castigo para que aprendas, eso es diferente. A una prueba de Dios nos está limpiando, nos está sanando muchas cosas, pero no porque nos esté castigando. Y también estamos en un mundo, mis amados, donde hay pecado, entonces es simplemente eso, o sea, debemos entender esas dos circunstancias, o esas tres circunstancias. Bueno, entonces sigo leyendo. Y no se muele hasta lo último el grano, más bien se trilla haciendo que la rueda de la carreta lo parta sin destruirlo. Mira, lo parta sin destruirlo. Dios quiere que nosotros seamos partidos, pero sin destruirnos. Y de Yahweh Sebaot procede esto, que hace maravilloso su consejo y engrandece su sabiduría. Aquel día Yahweh Sebaot será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Sentido de justicia para los que se sienten
a juzgar, valentía para los que rechazan el asalto a la puerta. Mi amado, no sé tampoco con qué mensaje ponerle hoy a esto, a este mensaje de hoy, no sé qué título ponerle. De qué hemos hablado, de el tipo de, otra vez como esos castigos que Dios hace, es lo que entendí, porque igual tampoco me grabo todo, tampoco soy tan concentrada, se los digo, a veces yo soy muy despistada también. Pero el Señor aquí está hablando de un castigo, y de una persona que era altiva y era Efraín, aquí volviendo otra vez a mirar, y ese orgullo, Dios abate ese orgullo y lo parte, ¿cierto? Dios parte no para destruirnos, sino para que seamos partidos y no seamos orgullosos. Cuando algo se parte da el verdadero, o sea, cuando el fruto es partido, el grano es partido, es como realmente podemos acceder a él y sirve de alimento. Cuando estamos llenos de coraza y arrogancia, que es lo que hablaba al principio, esa arrogancia de Efraín, no hay fruto, mi amado, no alimentamos a nadie. El arrogante simplemente es altivo para sí mismo, pero no le está ayudando a nadie, no le ayuda a su hijo, no le ayuda a su mamá, porque es arrogante. O sea, él porque tendría que ir a servirle a alguien, él no quiere servirle a nadie. El arrogante solamente quiere que lo exalten porque sí, simplemente, pero no da un fruto, no sirve a alguien, no sirve a nadie, solamente porque yo existo, porque yo soy, porque entonces el otro se tiene que humillar delante de esa persona. Y así lo quieren. Y Dios viene a quebrantarnos, a rompernos, para que no seamos arrogantes y realmente demos fruto, realmente seamos alimento para los demás, realmente seamos productivos para nosotros y para los demás. De eso es como lo que al final entiendo que es el mensaje, o lo que puedo sacar en resumen del mensaje. De cómo Dios quiere y cómo Dios nos trata con nosotros para que quitemos de nuestra vida la arrogancia, para poder partirnos, no para destruirnos, sino para que sirvamos, para que realmente seamos alimentos para otros. Nosotros debemos ser alimento. Recuerde, Cristo es el pan del cielo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? Pan. Somos alimento, como hijos de Dios debemos ser alimento para los demás. Y por eso en arrogancia, en soberbia no somos alimento. Está muy alineado con los mensajes que he dado antes, de la soberbia, de la gracia, de otras cosas que no me acuerdo en ese momento, pero muy alineado con eso. O sea, Dios quiere que seamos alimento para otros. Dios le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y nosotros para darle de comer a alguien, mi amado, no podemos ser arrogantes. Debemos permitir que Dios nos parta a nosotros. Él no nos va a partir significa que nos va a abrir para que seamos alimento para otros. Y no que seamos ahí un cascarón de yo soy fuerte, yo soy grande, yo soy. No, Dios quiere que sirvamos, Dios quiere que amemos, que ese es el mandamiento principal. Bueno, mis amados, hasta aquí el mensaje de hoy. Creo que ya sí le tengo como título. Espero que este mensaje los bendiga a ustedes y a mí también. Voy a mirar si de pronto alguien dejó algún mensaje. Y si no, para terminar el mensaje. Bueno, nadie dejó ningún mensaje. Bueno, mis amados, los amo en Cristo Jesús. Espero que tengan un feliz día. Y entonces permitamos que Dios nos parta. Permitamos que Dios nos parta, o sea, nos abra el corazón para servir a otros. Sí, para servir a otros. Permitamos eso. Que Dios nos abra, que no seamos tercos, que no seamos soberbios, sino que seamos más humildes, seamos más de ayudar al otro. Los amo en Cristo Jesús. Que tengan un feliz día.